Voy a grabar, voy a empezar con la grabación y voy a compartir también mi pantalla. Entonces ahí ya podrían verla y voy a hacer esto grande y listo. Esto lo voy a ocultar. Ahí está. Vale, pues la semana pasada tuvimos la primer clase que fue Fundamentos del Estudio Bíblico y antes de iniciar yo quisiera pedirles una disculpa porque yo les había dicho que tocaba metodología, pero ya revisando bien toca herramientas esenciales. Entonces no hay problema, el de metodología es la siguiente semana, pero sí quisiera aclarar eso porque a lo mejor tenían una idea y al final fue otra. Yo tuve ahí un error al descargar las imágenes y me guié ahora sí por lo que recordaba y ya cuando me fijé pues era otra. Pero bueno, no pasa nada. Continuaríamos con herramientas esenciales, que sería la clase del día de hoy. Y quisiera comenzar con esta frase que a lo mejor muchos hemos escuchado, que cuando alguien empieza a estudiar la Biblia y no consulta, ya sea la fuente de la lengua original, es decir, el hebreo, griego para el Nuevo Testamento, hebreo y arameo para el Antiguo Testamento, o que no consulta, por ejemplo, la tradición o no consulta fuentes históricas, sino que se guía únicamente con lo que la Biblia dice, que seguramente han escuchado esta frase que dice, no, es que yo interpreto la Biblia con la misma Biblia. O dicen cosas como, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Yo quisiera empezar con esta frase, ¿por qué no se puede interpretar la Biblia solo con la Biblia? Es decir, no es que se descarte completamente la idea, sino que no se puede utilizar como única fuente la misma Biblia. Quisiera empezar con esta frase para que podamos ver por qué necesitamos herramientas, ¿vale? Primero quisiera dar una definición, que es lo que yo mencionaba. Interpretar, y esto sí me gustaría leerlo, dice así: interpretar solo con la Biblia, entre paréntesis, en mal sentido, es leer el texto ignorando historia, lenguas originales, contexto cultural, género literario y la experiencia de la comunidad cristiana, como si el libro hubiera caído del cielo ayer y hablara directamente mi situación sin mediaciones. O sea, si yo solamente digo, bueno, voy a estudiar o voy a interpretar la Biblia únicamente con la Biblia, puedo caer en estos errores. Caigo en ignorar la historia, caigo en que puedo ignorar la lengua original, el contexto cultural, ahorita voy a mencionar algunos ejemplos, género literario. En la Biblia podemos encontrar diferentes géneros literarios. Podemos encontrar, por ejemplo, novelas, podemos encontrar poemas, podemos encontrar crónicas y podemos encontrar un género literario muy importante que aquí me gustaría nada más como que dejar la bomba a irme, un género literario que se llama el género apocalíptico. Este, Podemos ignorar también la experiencia que tienen las comunidades, no solamente la cristiana, sino también la judía, y eso también puede llegar a que nosotros malinterpretemos la Biblia si solamente utilizamos la misma Biblia como para poder interpretarla. Y en esto podemos darnos cuenta, por ejemplo, podemos llegar a pasajes en los que no podemos encontrar en ninguna otra parte de la Biblia un paralelo. O podemos encontrar palabras en la Biblia que no se vuelven a repetir en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, ¿yo cómo interpreto eso? Yo no puedo interpretarlo con la misma Biblia. ¿Por qué? Porque hay cosas que en la Biblia ya no me dice más. Entonces, yo no solamente puedo utilizar la Biblia para interpretarla, tengo que consultar más, tengo que escarbarle, tengo que buscar más. Y para ello vamos a ver qué herramientas nos pueden ser útiles para poder interpretarla de forma correcta. Vamos a avanzar. Algo muy importante, y es lo que yo les mencionaba hace un momento, es que la Biblia no cae del cielo y mucho menos cae en español. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, la versión que tengamos en español, pues la vamos a tener como una traducción. Y las traducciones en ocasiones, no siempre, pueden diferir o pueden ser diferentes en su lengua original. Voy a poner un ejemplo.
En el español nosotros tenemos únicamente una palabra para definir amor. ¿Cuál es? Pues la palabra amor. Pues, ¿qué creen? En el griego existen hasta 7 palabras que al español se pueden traducir como amor. ¿Y qué creen? Muchas Biblias traducen esas palabras como si fueran iguales y no son iguales. Voy a poner ejemplos. El ágape, el atreuo, el amor eros, el apocrino, y voy a ir definiendo cada uno para que veamos que también los traductores no es que lo hagan muchas veces con malicia o que estén traduciendo pues para engañarnos, sino que a veces son difícil traducir estas palabras. Voy a comenzar como con el mismo orden que les iba mencionando. El ágape viene de 2 raíces griegas, ag, un griego muy antiguo que significaba yo. Hoy en día la palabra yo en griego se dice ego, pero en ese griego, con esa palabra es tan antigua que antes se entendía como yo, y gapeo significaba apuñalar. Es un amor incondicional, un amor que se sacrifica a uno para darle vida a otro. ¿Cómo traduzco eso al español? Está difícil, ¿verdad? La treúo, un amor hacia Dios, hacia la divinidad, de donde viene la palabra idolatría, idolatreuo. Ídol significa imagen, la treúo, adoración, el amor, a la devoción, a la divinidad. ¿Cómo traduzco eso? Está difícil también. Eros, el amor sexual. Otra palabra, apocrino, el amor por interés. Cuando alguien sentía amor por que quería quedarse su dinero, su casa. ¿Ven cómo hay palabras en el griego que tienen un significado muy profundo, complejo, y traducirlas al español es complicado? Por eso es que les mencionaba que también no es que el autor o el que está traduciendo lo haga con malicia, sino que es más sencillo traducirlo todo como amor. Entonces, hay que considerar mucho las lenguas originales. Lo que yo les mencionaba, está escrito en lenguas antiguas, en el caso del Antiguo Testamento hebreo y arameo, la mayor parte en hebreo, y en el Nuevo Testamento está en griego. Que también ya si profundizamos un poco, vamos a ver que también habían variantes del hebreo, también habían variantes del arameo, y no se diga que habían variantes en el griego. El griego es una lengua filosófica, entonces no se sorprendan si las palabras o las definiciones las ven muy complejas o las ven que como que juegan con las ideas. Es la lengua en la que nacen Aristóteles, Platón, figuras filosóficas que también escribieron mucho. Entonces, hay que considerar esos puntos. La Biblia nace en culturas y conflictos históricos concretos. Es decir, la Biblia o los autores cuando empiezan a escribir la Biblia o sus libros, no es que ellos no tienen nada que hacer o están aburridos, sino que nace bajo contextos históricos específicos. Entonces hay que poder descubrir en qué tipo de contextos e investigarlos. En ocasiones no los vamos a entender por más que intentemos, eso también hay que aceptarlo, porque nosotros no somos judíos, nosotros no somos orientales. Nosotros lo que hacemos es tratar de acercarnos lo más posible para poder entender su cultura, pero 100% así que la entendamos, a lo mejor no. Y esto no lo digo con el afán de desanimarnos, sino más bien tratar de empaparnos de su cultura, que nosotros nos despojemos de nuestra cultura occidental cristiana y que nos sumerjamos a su cultura etnocéntrica oriental y que podamos entender, porque van a haber cosas que solamente los orientales entiendan, pero hay que descubrirlas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Una ocasión hubo un rey en Israel que se llamaba David, seguramente muchos ustedes han escuchado de él. Una ocasión, ve a una mujer llamada Betsabe que se estaba bañando. Al final de cuentas se termina acostando con ella y se le ocurre la idea a David de mandar a asesinar a su marido.
Este marido era un hitita, era de otra región, más al norte de Israel. Entonces a David se le ocurre mandar a llamar a su soldado y le invita a que se vaya a acostar con su mujer, pero él no dice que se vaya a acostar con su mujer. Dice, ve a tu casa y lava tus pies. Utiliza esa expresión. Para los que no sepan, los pies en la Biblia, dependiendo del contexto, obviamente, es un eufemismo a tener relaciones sexuales. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no las vamos a entender si no nos sumergimos en su cultura de ellos, ¿vale? Vamos al siguiente punto. Usa géneros literarios variados, por ejemplo, poesía, narrativa, parábola, apocalíptica, que yo les mencionaba, carta, género literario también, evangelio. Quienes no hayan cursado el curso del Evangelio de Marcos, les recomiendo que lo vean. Les va a ser de mucha utilidad para que podamos entender más cosas. Y bueno, tiene eso. Otras razones concretas del por qué no se puede interpretar la Biblia solamente o únicamente con la Biblia son las siguientes. Razones concretas. Necesitamos el contexto histórico-cultural. Muchas veces vamos a ver que el autor bíblico habla sin dar presentaciones, sin dar explicaciones, sin poner en la mesa a los personajes y explicar quiénes son. ¿Por qué? Porque le está escribiendo a personas que en su época sí ubican a los personajes, sí ubican los contextos, sí ubican al rey tal, al sacerdote tal, al profeta tal. Y por eso es que el autor bíblico no se va a detener a explicarnos. ¿Por qué? Por lo mismo que yo les mencionaba la clase pasada, porque no nos están escribiendo a nosotros, le están escribiendo a ellos. El autor bíblico no tiene ni la menor idea de que cuando se muera, 2000 años después, tus textos los van a considerar palabra de Dios. Entonces, tenemos que tomar con pincitas sus escritos para poder interpretarlos de forma correcta. Y ya independientemente si yo tengo fe, poder decir, pues es que yo siento que Dios me habla aquí, o yo siento que me acerca más a Dios esto. Bueno, ya eso es independiente. Pero primero tenemos que nosotros entender en qué contexto histórico y cultural se está moviendo el escritor bíblico. Necesitamos las lenguas originales por los ejemplos que yo les mencionaba. Necesitamos también el género literario. En ocasiones vamos a ver que los animales hablan, en ocasiones vamos a ver que los árboles hablan. ¿Será literal? Posiblemente no. Seguramente pertenezca a un género literario. Hay que descubrir cuál es. Necesitamos también de la comunidad y de la tradición, cómo lo interpretaban las primeras personas este texto, cómo lo interpretaban, por ejemplo, los padres de la iglesia, cómo lo interpretaban los rabinos, voy a utilizar esta palabra, los rabinos tanaitas, quienes eran los más estudiosos en los tiempos de Jesús. Entonces hay que ver cómo lo interpretaban ellos y ver también si de la manera como ellos lo interpretaban, hoy en día con las herramientas, los nuevos descubrimientos y la ciencia que tenemos, es la misma. Y hay que ver también en qué se basan para dar una interpretación, ¿vale? No es simplemente creer por creer, sino que nosotros mismos podamos ver si nos convence o no sus argumentos, ver si las pruebas son suficientes. Aquí la idea no es que te lo tragues o que te lo creas, sino que tú mismo vayas sacando tus propias conclusiones. Precisamente, pues yo me imagino que cada uno de nosotros estamos aquí porque queremos no la interpretación que me dé el líder religioso, no la interpretación que me dice la iglesia, sino la interpretación que yo pueda sacar en base al estudio que yo hice, ¿vale? Para entender la Biblia, vamos a necesitar, o al menos la mayor parte de la Biblia, porque, repito, van a haber algunas cosas que nadie, ni los más estudiosos puedan entender. Y eso hay que dejarlo así. El que llegue y diga, es que Dios me reveló, o cualquier otra cosa que se puedan inventar, y esto significa, híjole, cuidadito, cuidadito. Si los más estudiosos, los que han dedicado su vida a eso, no lo pueden entender, no sé por qué nos atreveríamos nosotros a decir que sí, ¿vale? Entonces en eso también hay que ser prudentes, hay que ser sabios. Entonces, debemos conocer la cultura,
y la historia donde nace el contexto o el texto mismo, que es lo que yo les mencionaba. Debemos respetar las lenguas originales y los géneros literarios. Es decir, también lo que se vale es que nosotros podamos ver en la lengua original utilizando diccionarios. La siguiente clase también yo les voy a compartir diccionarios, y ver si se traduce bien, porque yo les decía al principio, el traductor que está traduciendo, hay que ver también si traducen desde las lenguas originales. Hay algunas Biblias que no traducen desde las lenguas originales, por ejemplo, Reina Valera, si están traduciendo bien. Y eso no es atacar la Biblia, no es ir en contra de lo que creamos, es simplemente el que está traduciendo también es un humano y se puede equivocar y puede tener errores, como yo también los puedo tener. Entonces hay que ver si la palabra que está utilizando filológicamente es correcta, ¿vale? Porque hay palabras también, les digo, difíciles de traducir, difíciles de traducir. Entonces en eso yo optaría mejor por poner la palabra literal a tratar de traducirla si es muy complicado. Hay que ver ese tipo hay que ser flexibles con esto. No es tan sencillo. Quiero que también se pongan en el lugar de ellos. No es tan sencillo, porque al fin y al cabo el que va traduciendo también va interpretando lo que él entiende en la lengua original. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que dialogar con la comunidad y la tradición. Muchas veces surgen muchos problemas, más que nada cuando uno pertenece a una comunidad de fe, llámese testigos de Jehová, mormones, cristianos, católicos, lo que sea, que cuando uno empieza a descubrir la Biblia, que hay cosas en la Biblia que pueden atentar contra lo que dice la tradición de su iglesia, la iglesia que sea. Y muchas veces la Biblia dice una cosa, pero la tradición me dice otra, o la doctrina me dice otra cosa, o lo que me enseña mi líder religioso dice otra cosa, diferente o contraria a lo que dice la Biblia. Entonces hay que entablar un diálogo. Y esto es muy importante porque muchas veces precisamente lo que no ocurre es que hay un diálogo, ¿no? Y se cierran, te pueden decir, no, es que estás malinterpretando la Biblia, la estás atacando, este, Dios te va a juzgar, o sea, ¿cómo crees que va a tener errores si es la palabra de Dios? Y por eso hay que dialogar, hay que repensar muchas cosas, hay que repensar definiciones que tenemos, porque como yo les decía en la primera clase, no existe versículo que diga, la Biblia no se equivoca, no existe versículo que diga, la Biblia no contiene errores. Peor aún, y si quieren llámenme hereje, no existe versículo que diga la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, esas declaraciones que tenemos son declaraciones de fe, pero hay que ver si la Biblia misma dice esas declaraciones, pero no las dice. Entonces, hay que reformular nuestros conceptos, reformular qué entiendo por palabra de Dios, reformular qué entiendo por sagrado, reformular qué entiendo por error, también es importante, hay que considerarlo mucho y ahorita con el ejemplo muy bueno que tengo, estoy seguro que nos va a generar reflexión y entendimiento de lo que ahorita estoy mencionando, ¿vale? No se me espante. Y algo muy importante es que también hay que dejar que la Biblia hable. La Biblia, aunque no tiene boca, habla. Y ella misma en ocasiones, ella misma se responde. Hay que leerle 2 versiculitos o 3 versículos más adelante. ¿Cuántas veces hemos leído un versículo y alguien saca una interpretación, quién sabe de dónde, y el siguiente versículo aclara el anterior? Ha pasado, ha pasado. Entonces hay que ir viendo también que la misma Biblia se vaya desarrollando, no solamente leer un versículo, sino leer todo el capítulo, leer el contexto literario y poder ir viendo a ver si la Biblia misma se va desarrollando, se va explicando, ¿vale? Si esto no se cumple, estas condiciones no se cumplen, y esto es mucho de meditar, sucede mucho también con personas que enseñan la Biblia, y con eso no me voy a excluir. Sucede que entonces no es la Biblia la que está hablando. Soy yo utilizando la Biblia para decir lo que yo quiero. Y esto sí es peligrosísimo, peligrosísimo. Por lo que yo les mencionaba de las sectas, de la clase anterior. Yo quisiera creer de buena fe, con buen corazón, que ellos no tenían malas intenciones.
Yo quisiera creer eso, pero muchas veces las acciones demuestran lo contrario. Y tristemente con la Biblia sucede mucho. No, es que Dios lo dice, hermano. Si está aquí, usted está en contra de Dios, no está en contra de mí, porque yo lo que le estoy enseñando es lo que está en la Biblia. Ese tipo de declaraciones como, no, 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 hermanito, no cuestione, porque el que cuestiona, el que hace preguntas es el diablo. Ese tipo de declaraciones como, no, ¿cómo crees que la Biblia va a ser alterada? Si en Apocalipsis dice que maldito el que quito, que ponga una sola letra, ¿cómo crees, hermano, que va a estar adulterada? Ese tipo de declaraciones. Y les vuelvo a repetir, cuando uno se adentra en la Biblia, se da cuenta que lo que le dicen los hermanos o cualquier persona de fe, yo quisiera otra vez pensar que lo hacen sin una mala intención, pero te terminan manipulando, te terminan haciendo creer algo que ni siquiera la misma Biblia dice. Entonces, es cuestión de repensar profundo, ¿vale? Vamos a ir avanzando. ¿Cómo surgen los libros sagrados o cómo surgen esta colección de libros de la Biblia? Surgen en diferentes fechas, por diferentes autores, en diferentes lenguas y no siempre coinciden entre sus escritos. Y es que es lógico. Si hoy en día lo vemos mucho, que no piensa igual un joven hoy en día que lo que pensaba un joven hace 20 años, no se diga en un libro de la Biblia que a lo mejor pasaron 100 o 200 años en el que se escribió uno y se escribió otro. No van a pensar, no piensa igual un estadounidense que pudo crecer con una clase económica media en la que pudo a sus 15, 16 años tener un carro, que lo que va a pensar un mexicano a esa misma edad. A lo mejor estudió en escuela pública, tuvo que trabajar porque tenía 5 hermanos. No van a pensar igual. Igual no van a pensar los autores bíblicos que un rey, que va a pensar un sacerdote, que va a pensar un profeta, que piense a lo mejor una mujer, y por eso van a tener diferencias. Y por eso no van a tener cosas en las que coincidan, porque son autores diferentes, escritos en fechas diferentes, en lenguas diferentes. No va a pensar lo mismo un judío que vivió toda su vida en Babilonia que la que vivió toda su vida un judío en Jerusalén. Y es que eso es lógico y eso no desprestigia, ni ataca, ni ofenda a la Biblia. Al contrario, la hace más rica, porque no solamente los poderosos, no solamente las personas con renombre, no solamente las personas que en esa época eran consideradas de valor, se atrevieron a escribir, sino que todos tuvieron la oportunidad de darse a expresar. Y eso es lo importante, ¿vale? Por lo tanto, cada libro tiene un enfoque teológico único. Vuelvo a utilizar esta palabra, ahorita la vamos a definir. No pensaban igual un profeta que un sacerdote, que es lo que yo les mencionaba ahorita. No va a pensar igual un pastor de ovejas que un rey, evidentemente. No todos los autores bíblicos ven a Dios de la misma manera. No va a ver a Dios un niño en el que en esa época es considerado un pobre, alguien sin valor, que lo va a ver igual una persona que pertenezca a la consejería del rey, que siempre va a tener comida, que no se va a preocupar por nada. Ambos a Dios no lo van a ver igual. Y eso hay que considerarlo importante. ¿Y qué creen? Así como el niño con este ejemplo, así como el niño, como esta persona que pertenece a una economía más alta, van a hablar en nombre de Dios. Ahorita vamos a ver ejemplos. En ocasiones va a haber cosas que nadie sabe explicar, que es lo que yo les mencionaba hace un momento, vacíos literarios, es decir, que esté hablando de una cosa y de repente corte completamente y empieza a hablar de otra cosa completamente diferente. Van a haber repeticiones,
Es decir, que está hablando de una cosa y que vuelva a repetir la misma cosa, pero a lo mejor cambiando algunos detalles. Algo que no mencioné en la clase pasada con el texto de Job es que también van a haber interpolaciones textuales, es decir, que el libro haya sido de una manera y luego un editor secundario de la Biblia abrió el texto, metió otro texto y lo cerró, interpolaciones textuales, y van a haber aparentes, y quiero utilizar esta palabra para no ofender a nadie, aparentes contradicciones. ¿Por qué utilizo aparentes? Porque ya cuando vemos la contradicción en sí misma, a profundidad nos vamos a dar cuenta que, o bueno, no la llamamos contradicción, o sí la llamamos contradicción, pero no afecta nada que sea contradicción. Esos dos caminos podemos tomar con una buena conclusión. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Para que podamos entender. Yo les pregunto, y aquí quiero que meditemos, ¿los extranjeros pueden entrar en el templo de Yahvé? Yo quiero que ahorita, con lo que sepan de la Biblia, en su mente digan sí, no, o no sé, también se vale, también se vale. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. A lo mejor los menos son los que dicen que no. Yo eso espero, ¿no? Algunos otros, un poquito más prudentes, van a decir, pues no sé, pues para qué afirmo o niego, mejor digo que no sé, ¿no? El que dice que sí, yo pregunto, ¿en qué te basas, no? ¿En qué te basas para decir que sí? El que dice que no, también le pregunto, ¿en qué te basas para decir que no? Y el que dice que no sabe, pues él se libra de la pregunta, ¿no? Porque pues no sabe. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pues según Ezequiel 44, del 4 al 9, no. Los extranjeros no pueden entrar en el templo. ¿Por qué? Porque según Ezequiel, contaminan el templo. Pero según Isaías 56, del 3 al 7, dice que sí pueden entrar al templo. Es más, utiliza esta expresión, no contaminan el templo. Es un pasaje lindo porque recuerda mucho cuando Jesús se encuentra en el templo, utiliza esta misma frase, ¿no? Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Bueno, hay como paréntesis únicamente. Entonces, ya teniendo estos dos panoramas, lo que hacen muchas personas que no estudian el contexto histórico, que no estudian la cultura, que no se adentran en la Biblia, empiezan a decir cosas como, no, hermanito, no, es que tú estás mal, estás leyendo mal, estás malinterpretando el versículo. O te pueden decir cosas como, no, hermano, las cosas misteriosas déjaselas a Dios, porque esas cosas pues son de Dios, ¿no? Ahora sí que cuando estemos en el cielo, hermano, cuando estemos en el cielo, pues ya, pues Dios nos va a explicar, ¿no? Otros se van un poquito más prudentes, digo un poquito más, van a decir, no, pues no importa qué diga Ezequiel o Isaías, ¿qué dice Jesús? Les repito, Jesús no va a decir nada. A lo mejor otros dicen, no, pues vamos a votar. ¿Cuántos dicen que seguimos a Ezequiel? ¿Y cuántos votan que seguimos a Isaías? Bueno, a lo que quiero llegar es que como no profundizan en la Biblia, empiezan a tener ese tipo de respuestas. Pero, por ejemplo, si yo me pongo a ver el contexto de Ezequiel, un profeta que por un extranjero fue llevado a Babilonia, puedo entender por qué él no le gustan los extranjeros, porque él fue deportado. Es más, Ezequiel cuenta el libro que empieza a escribir cuando va de camino a Babilonia, como deportado. Entonces, para él los extranjeros pues no le gustan mucho. Además, Ezequiel más que profeta era un sacerdote. Entonces, los sacerdotes eran como muy celosos de que estuvieran en el templo. Entonces, yo puedo entenderlo. ¿Por qué pone en boca de Dios? Porque estos versículos empiezan así como, el Señor dice esto. Puedo entender por qué Ezequiel pone en boca de Dios esas palabras. Pero también puedo entender por qué Isaías dice que sí, porque en la época de Isaías, y aquí vienen temas complejos, porque el libro de Isaías, todo el libro de Isaías no lo escribió Isaías el profeta. Al menos han descubierto 3 autores del libro de Isaías. A lo que quiero llegar, que el autor que está escribiendo este capítulo
Es una persona que regresa del destierro de Babilonia gracias a un extranjero. Es más, lo va a llamar Mesías. Este segundo Isaías, lo voy a llamar así. Y ahora entiendo por qué este Isaías dice que no hay problema que los extranjeros vayan al templo. Este Isaías, fíjense, o sea, es de meditar. Este Isaías tiene un concepto de Dios más amplio, no tan cerrado como el de Ezequiel. El Dios de Ezequiel, lo voy a decir así, el Dios de Ezequiel es un Dios más patriota, más cerrado, un Dios de una sola tribu, la israelita. Pero el Dios de Isaías, lo voy a decir así, el Dios de Isaías es más abierto, es más universal, es más, se atreve a un extranjero a decirle Mesías. Ciro, mi ungido, lo llama así, mi Mesías, mi Mashiach en hebreo. ¿Qué aportan los dos? Porque aquí la idea no es decir que uno está bien o el otro está mal, o que los dos están mal o que los dos están bien. Aquí la idea es entender el texto, abrirte al texto y ver cómo la figura de Dios va evolucionando de un Dios local a un Dios universal. Y no ponerme como fundamentalista o como fanático en decir es que aquí dice el texto y la Biblia no se puede equivocar y que la Biblia no puede tener errores. No, no, no. Abraza el texto, entiéndelo, estúdialo y no lo deseches. Enriquécete de él. ¿Vale? Vamos a continuar con ejemplos. Entonces, ¿qué hacemos? Otro ejemplo, la fundación de Betel. Según Génesis 12:8, ya estaba fundada. Es decir, cuando va pasando por ahí Abraham, ya está, ya existe Betel. Pero según Génesis 28, del 10 al 22, Jacob la funda. Es algo que se le conoce como anacronismo. Situar un evento cronológico de tiempo fuera de su tiempo actual. Es, por ejemplo, como decir que en 1800 existían los smartphones o el iPhone. Es un anacronismo, ¿vale? Pero ¿qué creen? Vamos a encontrar incluso hasta tres versiones, pasajes paralelos. Pero según Génesis 35 del 1 al 15, se fundó en otro momento. Es decir, tenemos tres fundaciones de Betel. Lo mismo, el predicador pues se va a poner a dar marometas o se va a poner a hacer juegos, yo qué sé. ¿Qué me enseña a mí como estudioso, como investigador de la Biblia? Pues yo al menos ahí veo tres autores, porque si fuera el mismo autor, estamos de acuerdo que no dijera tres cosas diferentes. Al menos yo veo tres autores muy importante, o tres fuentes que tomó un autor y en base a esas tres fuentes escribió el relato de Betel, que también se vale. Fíjense cómo es complejo, es complejo. No es tan sencillo como que yo llegue y les diga, ah, hermanito, esto en la Biblia pues significa esto y aquello. No, como investigador bíblico, como una persona que quiere crear sus propios estudios de la Biblia, tiene que descubrir que hay cosas complejas y que se tiene que meter a escarbar. Y ya que empiezo a utilizar esta palabra, escarbar, echar hacia afuera, brotar. ¿Qué encuentro de la Biblia? ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Otro ejemplo. ¿Quién vende a José? ¿Los madianitas o los ismaelitas? Seguramente ustedes han escuchado este pasaje de José, un hijo de Jacob, un patriarca de Israel. Si no lo han escuchado, a lo mejor han escuchado esta de José el Soñador, la película esta que tiene de Disney, ¿no? También muy buena. Este, por lo regular decimos, no, pues fueron los ismaelitas, ¿no? Pues en el texto bíblico no sabemos quién lo vendió. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Génesis 37 del 25 al 28, va a decir que los madianitas lo vendieron a Potifar en el versículo 36. Pero, si nos vamos al capítulo 39:1, dice que lo trajeron los ismaelitas. Entonces, podemos ver que a veces, no sé,
yo quiero poner esto en el aire, el autor confunde o se puede equivocar con los nombres o está tomando de tradiciones diferentes o son dos autores diferentes, también se vale. Eso hay que descubrirlo. Yo ahorita dejo las dudas y dejo las preguntas al aire, pero hay que descubrirlo para que ustedes puedan ir viendo que muchas veces vamos leyendo el texto y no seguimos el hilo, no seguimos el hilo. Y pasa porque pues el autor bíblico no se detiene a explicar. No sabemos a lo mejor si lo llevaban los madianitas y luego lo cambiaron los ismaelitas, tampoco lo sabemos, puede ser, pero el autor bíblico no lo explica. ¿Cuáles son los hechos? Que dice que lo vendieron, los madianitas se lo vendieron a Potifar, a este hombre, pero que dice que lo trajeron los ismaelitas. Ese es el hecho. No sabemos si uno se lo vendió al otro, si fueron mezcla de tradiciones, mezcla de fuentes, fueron dos autores. Eso hay que irlo descubriendo y ver qué argumentos o qué evidencia tenemos para afirmar uno o afirmar otro. O simplemente dejar la duda y decir, pues no sabemos, también se vale. ¿Vale? Podemos encontrar, por ejemplo, vacíos literarios. El más famoso es el de Génesis 4:8. Sucede que en el famoso evento de Caín y Abel, seguramente lo han escuchado, resulta que Caín decide matar a Abel, ¿no? Dice el texto bíblico en las traducciones que tenemos al español. Dice que Dios va a hablar con Caín y le da como que una pequeña reflexión, le habla sobre el pecado, también un texto complicadísimo, complicadísimo, no hay paralelo, no hay ningún paralelo en ninguna parte de la Biblia. Este, Hay una especie de conversación con un ser humano en la que Dios le dice algo así como, el pecado está a la puerta y te estás echando como una fiera. No hay paralelo. Dificilísimo el texto. Bueno, dicen las Biblias en español que Caín le dice a Abel, vamos al campo, vayamos al campo, y que en el campo lo mata. Pues en el texto hebreo no dice esa frase. En el texto hebreo dice algo así como, y Caín dijo a Abel, y estando en el campo los dos a solas, así tal cual. O sea, no dice lo que Caín le dice a Abel. El texto como que se corta. En el original hebreo está así tal cual. Y es complicado porque incluso algunas Biblias son honestas y te dicen, este versículo o esta sección no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y es complicado porque hay que investigar. Entonces, si ese versículo no estaba en el original hebreo, ¿por qué mi Biblia sí lo tiene? ¿O por qué hay Biblias que sí lo añaden? Hay que investigarlo. Y también esa propuesta de poner que Caín le dice a su hermano, vayamos al campo, es polémica, porque yo les mencionaba, hay que sumergirnos a su cultura y que un hombre invite a otro al campo significa que lo quiere violar, porque las violaciones sucedían en el campo. Podemos verlo, por ejemplo, en el libro de Jueces, la madre de Sansón, que viene un ángel en el campo y curiosamente después la mujer queda embarazada. Les digo, no es sencillo, no es sencillo. Yo no me puedo parar un domingo en la iglesia o donde sea, cualquier día, y yo abrir la Biblia y decir, así dice el Señor o así está la palabra de Dios. Hay que investigar, hay que tenerle pincitas. Si realmente le tenemos importancia a este libro o si se nos lo tomamos en serio, no podemos tomárnoslo a la ligera o hablar cosas a la ligera. Hay que investigar bien, hay que investigar bien. Quien ama ese libro y que se ama también a sí mismo, lo voy a decir de esta manera, profundiza, investiga, le pone lupa, se pregunta, llega a buenas conclusiones. Vamos a seguir avanzando. Job 42:7. En esta parte, Yahvé empieza a tomar la palabra y le empieza a reclamar o reprochar cosas a Job. Y cuando termina de hablar Yahvé, dice el texto bíblico, y después de que Job dijo estas palabras, pues no venía hablando Yahvé. Job ni pío dijo. Fíjense, hay cosas que se ve que el texto ha tenido capas, ha tenido ediciones.
Es decir, el texto así como lo tenemos hoy en día en nuestras manos, no es que de hace 2000 o 3000 años haya surgido así. Es que tan solo pensemos de manera lógica. Antes no existía computadora, todo lo hacían a mano. Y si hacen cosas a mano, cabe la posibilidad de que se equivoquen. Es de humanos que se equivoquen. Es de humanos que estén escribiendo con unas velas y si se equivocan ahí no existía la goma, no existía el borrador. Esquema todo el manuscrito, al menos toda la hoja. ¿Por qué? Pues te equivocaste. Es verdad que los escribas toda su vida se dedicaban a eso, pero no los exime de que cometan errores. Entonces hay que tener en consideración eso. Otro caso, y aquí ya vamos a entrar con otra palabrita, la genealogía de Jesús. Por ejemplo, si nosotros vemos Mateo 1, del 1 al 17, un poquito más adelante podemos, bueno, todo el capítulo 1 lo voy a mencionar así, podemos encontrar la genealogía de Jesús. Pues, ¿qué creen? Tenemos otra genealogía de Jesús. ¿En dónde la tenemos? En Lucas 3. Hay un momento en el que ambas genealogías converjan, van bien. Pero ya después de cierto versículo, ya las genealogías no se parecen nada, no se parecen nada. Entonces, vuelvo al mismo punto. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a votar en decir, bueno, me gusta a mí más la genealogía de Jesús en Mateo, me gusta más la de Lucas, o peor aún, tratamos ahí con fuerza bruta tratar de hacerlas coincidir, que también se da, algunas personas tratan de hacer eso. O podemos ponernos a pensar algo más profundo y decir, ¿por qué Mateo lo hace así? ¿Y por qué Lucas lo hace así? Es que son tontos y no saben que a lo mejor Jesús no tuvo esa familia. Es más, antiguamente, ¿cómo se llevaba registro en las genealogías? No crean que iban acá a la INE y sacaban su acta de nacimiento y se iban a la delegación y ya les daban su documento. No existían documentos. Eran más que nada tradiciones orales. Ah, este es hijo de tal, hijo de tal. O mejor aún, como fue brillante Mateo, como fue brillante Lucas. Ya aceptamos, dice Mateo. Voy a hablar en boca de Mateo. Bueno, pues ya acepté que no hay manera de tener registro de Jesús hasta cierta época. Pues como lo que yo estoy escribiendo es un evangelio, y evangelio significa buena noticia, pues voy a utilizar estas genealogías para dar una buena noticia. Y esa va a ser la brillante idea que van a tener muchos autores bíblicos, que sus mensajes no van a ser históricos, sino que van a ser teológicos. Y por eso es que también vamos a ver muchos problemas, porque si nosotros tratamos de descubrir el texto como si fuera una crónica histórica, pues yo les digo, mejor cómprense un libro de historia. Y ese va a ser el aporte tan grande que va a tener la Biblia, que nos va a dar teología, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, aquí, las diferencias que vamos a encontrar en Mateo con Lucas. A partir de cierto versículo ya van a empezar las genealogías a ser completamente diferentes. Aquí les muestro una tabla. A partir del versículo 16, bueno, desde el 6 hasta el 16 y del 23 hasta el 31, ya todos los nombres de los personajes que aparezcan no van a coincidir, salvo uno, Zorobabel. Es el único que va a coincidir. Algunos dicen que porque Mateo cuenta la genealogía del padre y que Lucas cuenta la genealogía de la madre, de cierta manera no llegan a coincidir porque en uno sí coinciden. Entonces, ¿qué digo? ¿Tuvieron al mismo suegro los dos? Ya no tiene caso. Si nada coincidieran, yo puedo decir, bueno, sí, a lo mejor fue de la madre y del padre, pero aquí no coinciden, salvo en un caso. Entonces, si yo lo tomo como un mensaje teológico y veo, por ejemplo, quién fue Salomón y quién fue Roboam, y ojo aquí, detalle importante, Mateo va a ser de los pocos que mencionen a mujeres en su genealogía. Por eso es que no podemos tomar la idea
de que uno dice que es del padre y otro dice que es de la madre, porque Mateo va a meter mujeres. Y fíjense qué clase de mujeres está metiendo Mateo. Mujeres despectivas. Va a meter una prostituta. Y se va a atrever Mateo a decir, pues de esta mujer viene Jesús. Mensaje teológico. Yo como sé que ellos tuvieron, o que es su hijo del otro, ¿sí? Honestamente no importa, porque lo que quiere decir Mateo, el Jesús de Mateo es un Jesús judío. Entonces va a poner más énfasis, por ejemplo, en figuras como Salomón, David, Abraham y Lucas. El Jesús de Lucas es un poquito más griego. Por eso es que les digo, vean el curso de Marcos. Y ya también cuando tengamos el curso de Mateo y el curso de Lucas, vamos a entender más cosas. Pero ahorita lo que quiero llegar es que podamos ver es que son mensajes teológicos. Pero entonces, la pregunta que nos va a tocar el corazón, pues, ¿qué es la teología? Entonces, antes de eso, vamos a aclarar que la mayoría del contenido bíblico va a estar mezclado con teología, ¿vale? No, es decir, no es que ellos estén escribiendo historia como hoy en día, siglo XXI, entendemos como historia, sino que ellos van a reinterpretar lo que estén viviendo y lo van a mezclar con teología. Es decir, muchos episodios no van a ser históricos ni literales. Es decir, literalmente no va a hablar una burra, literalmente no va a hablar una serpiente, literalmente no va a aparecer un ángel. Entonces van a ser teológicos y literarios. Pero, y esto es importante, pueden tener una base histórica. Por ejemplo, Jesús en Marcos y en Lucas entra a Jerusalén montado en un burrito. Ustedes lo han escuchado. Pues, ¿qué creen? Ya se me quedó como muletía esta palabra. En Mateo entra con dos burros. ¿Cómo va a entrar un ser humano montado en dos burros al mismo tiempo? Literalmente complicado, yo lo veo, pero literariamente sí es posible. ¿Y cómo es literariamente posible? Pues digo que entró sentado en dos burros y ya. Literariamente sí es posible, pero históricamente yo no lo veo posible. Tiene una base histórica, sí. Jesús que entra a Jerusalén, eso es lo histórico, pero va a tener elementos teológicos. Y por eso es que chocan muchas veces las ideas, porque vemos cosas que no entendemos y es que yo no puedo entender cómo aparece un ángel y luego hace estas cosas, o veo que el metal flota, porque son mensajes teológicos. Ojo, teológico no siempre se va a significar que es algo simbólico. Ahorita vamos a ver la definición de teología, ¿vale? Puede ser que algunas cosas sí sean simbólicas, pero no significa que todo sea simbólico. Ahorita con el ejemplo que traemos o que traigo, lo vamos a entender mejor. Por lo tanto, necesitamos de herramientas como la arqueología, la filología, la literatura, la historia, la crítica textual, la sociología. Tan solamente cada una de estas herramientas, que yo las puedo explicar cómo aplicarlas en la Biblia, me puede llevar mucho tiempo, pero aquí las dejo como base para que ustedes busquen, investiguen cómo puedo utilizar la arqueología para la Biblia, cómo puedo utilizar la filología para la Biblia. Hay más, ¿eh? Hay muchas más. ¿Cómo puedo utilizar la literatura, la crítica textual para la Biblia? ¿Vale? La geografía. Y vamos a utilizar algo mucho que es la exégesis. Exégesis viene del griego, de un verbo griego que es exegomai, que significa sacar hacia afuera, escarbar, hacer que algo brote de adentro hacia afuera. Así como los perritos luego cuando van a enterrar algo así, escarbas en la Biblia y vas descubriendo cosas en la Biblia. La hermenéutica, también de un verbo griego, que también era un dios, el dios Hermes o Hermenúo, que era el mensajero de los dioses, la divinidad encargada de dar mensajes a los dioses, es la manera en la que tú vas a interpretar la Biblia. O sea, yo no puedo agarrar la Biblia y decir, ah, pues yo creo
que el rojo significa amor, el azul significa cielo y el verde significa naturaleza, porque te vas a chocar o te vas a dar golpes en la cabeza cuando veas que en la Biblia el rojo significa lo malo, el verde significa muerte y el azul significa desorden, por poner un ejemplo. Por eso es que tienes que ver cómo interpretarlo. Les digo, a veces la Biblia misma te va dando los elementos y la teología. Pero entonces, ¿qué es la teología? Voy a dar definiciones y me gustaría leerlas para que nosotros podamos entender, ¿vale? La voy a leer primero y voy a dar dando puntos. Dice así, la teología es la reflexión creyente sobre Dios. Es decir, teología no van a tener los ateos. Y si ahorita digo, no, pues es que yo no creo nada de sí, tú conforme vayas leyendo la Biblia y vayas sacando tus conclusiones, tú vas a ir creando una teología, ¿vale? Voy a repetir otra vez. La teología es la reflexión creyente sobre Dios, el mundo y la historia, expresada a través de relatos que no buscan narrar los hechos de manera estrictamente histórica, sino interpretarlos desde la fe. En este sentido, la Biblia contiene relatos históricos leídos teológicamente. No pretenden engañar ni falsear la realidad, sino ofrecer una comprensión profunda del sentido de la historia y de la acción de Dios en ella, tal como fue entendida por las primeras comunidades judías y cristianas. ¿Qué dijiste? No entendí nada. No te preocupes, vamos a dar ejemplos e ir poniendo puntos importantes. Es decir, los autores de la Biblia, todos, pertenecen a un contexto histórico, sí, pero la manera en la que ellos van a interpretar su realidad va a ser de manera religiosa. Es decir, ellos, si ven que llueve, ellos no van a decir como hoy en día nosotros, con una mente científica. Ah, es que está lloviendo porque se está cumpliendo el ciclo del agua, porque el agua se evapora y luego se condensa y luego sube a las nubes y empieza a llover. No, ellos no van a decir eso. ¿Por qué? Porque no lo saben. Entonces, ellos dentro de su mente religiosa, ¿qué van a decir? Dios manda la lluvia. Es que llovió hoy, Dios mandó la lluvia. Es que hoy no llovió, Dios no mandó la lluvia. Ellos no van a decir como hoy en día nosotros, que saca tu smartphone y te vas a la aplicación de clima y dices, ah, pues hoy va a llover porque el 85% es húmedo. No, ellos están bajo un contexto religioso, cultural. Es que ellos la política y la religión la tienen así, mezclada. Entonces ellos tratan de descubrir a Dios en lo que pasa en su mundo. Y con esto no seamos tan exigentes o seamos tan duros, porque muchas veces nosotros inconscientemente lo hacemos. Voy a poner ejemplos. Ah, es que no me contestaron en la entrevista de trabajo. A lo mejor me espera algo mejor. A lo mejor hay algo más preparado para mí. Ay, es que vi un accidente y si me hubiese salido 5 minutos después, a lo mejor yo hubiese sido el del accidente. 5 minutos antes, yo hubiese sido el del accidente. Por algo, por algo me salí 5 minutos antes. Fíjense, si nos ponemos a pensar y reflexionar profundamente, yo, si quieren aquí ya den un cachetadón en la boca, para mí es lo mismo, solo que en uno mencionas a Dios y en otro mencionas tus supersticiones. Vamos a ver puntos importantes. Por lo tanto, la Biblia no contiene estrictamente historia, sino teología. Cuentan relatos históricos, pero los van a interpretar o reinterpretar desde la fe. Ellos cuando vean una persona que se murió, no van a decir, ah, es que tiene una enfermedad por un virus y ese virus pues es invisible, ese virus pues entró en su sistema inmunológico y pues el virus lo mató. ¿Ellos qué van a decir? Dios lo mató, Dios le arrebató la vida. A ellos no les va a temblar la mano usar el nombre de Dios así, aunque para nosotros nuestra perspectiva vaya a ser
como, es que están utilizando el nombre de Dios en vano, están utilizando el nombre de Dios como que muy, al ahí se va. Ellos no lo vamos a entender, pero ellos muy en serio están usando el nombre de Dios. Tan en serio están usando el nombre de Dios que se atreven a decir esas cosas. No las vamos a entender porque nuestro concepto cultural, religioso del siglo XXI no es tan fanático como el de ellos en esa época. Es que para ellos, que pudieras entregar tu vida a tu divinidad era lo mejor del mundo. Hoy en día lo mejor del mundo a lo mejor es tener una buena carrera. Cojo, no son cosas malas, no quiero que se malinterprete, pero es que ellos es la manera en la que demostraban lealtad, amor, honor, cosas que a lo mejor no vamos a entender, pero hay que hacer el intento si queremos leer este libro y tratar de interpretarlo de la mejor manera posible. Que interpreten no significa que mientan. Es decir, cuando el autor bíblico me está diciendo que la burra habla o que la serpiente habla o que se apareció un ángel, no es que el autor bíblico me quiera mentir, es que el ángel, en primera, la palabra ángel simplemente significa mensajero. Puede ser un humano o puede ser un ser divino, lo voy a decir así. Por eso le digo, es importante también consultar las lenguas originales, porque hoy en día ángel pensamos que es un ser enviado por Dios, divino, con vestiduras blancas, con alas, pero ángel en la Biblia también puede ser un ser humano. Es más, puede ser un pordiosero ahí en la calle que se encuentre. Eso sí, un enviado por Dios, porque es un ángel, es un mensajero. Otro punto importante, que mezclen no los convierte en un engaño, sino de la fe de los primeros judíos y cristianos para entender el mundo, la historia y a Dios. Es decir, ellos tratan de descubrir por qué suceden las cosas. Tratan de descubrir por qué ese rey lo pusieron, por qué ese rey lo quitaron. Entendamos, para ellos el rey era como el hijo de Dios. Ellos creían que al rey lo ponía Dios. Entonces, que lo mataran de forma despectiva a sus hijos o que lo traicionaran, ellos en su mente decían, es que Dios lo está quitando como rey y Dios lo está humillando porque le pasó esto, porque le pasó aquello. No es que nos quieran engañar o que nos quieran manipular. Ojo, la manipulación sucede cuando a mí en la iglesia o en cualquier instituto bíblico, en cualquier lugar, me quieren hacer creer que Dios sí permitió eso o que Dios sí quiso eso. Porque vamos a reinterpretar lo que están interpretando los autores bíblicos que están mezclando la historia, el mundo con su fe. Por eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Simplemente yo pararme y leer que en el libro de Reyes diga, este rey hizo lo malo delante de los ojos de Yahvé y por eso Yahvé lo condenó y evitó que reinara mucho tiempo. Es por eso que tenemos que meditar, reflexionar profundamente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo rápido para que podamos entender esto, ¿vale? Primero, como vimos la clase anterior, hay que tener un tema o una duda, una pregunta. El que a mí me surgió fue, si el ángel de Yahvé llegó a matar a 185,000 asirios, como lo narra el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 35. Entonces, según la clase anterior, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Pues leerlo, ¿no? Entonces, ahorita veo que tengo tiempo. Así que voy a primero buscar el segundo libro de Reyes. Lo correcto sería que yo lea desde el primer libro de Reyes hasta el segundo para yo poder entender la teología que maneja el autor del libro de Reyes, pero voy a suponer que ya la sabemos. Jorge, no la sé, no te preocupes, ahorita te la voy a explicar, ¿va? Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Entonces yo me voy, segundo libro de Reyes, capítulo 19, y me voy a posicionar en el versículo 35. Y vuelvo a repetir.
Lo que tendría que hacer yo, pues, es leer todo el libro, en este caso el capítulo, pero yo solamente voy a leer desde el versículo 35 y ahorita les voy a dar un poquito de contexto, ¿vale? Dice así: Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento. Voy a leer desde el 35, que estaba leyendo el 36, perdón. Aquella misma noche, el ángel de Yahvé avanzó e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. Al amanecer, eran todos cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose allí. Mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adramelech y Saracer, lo mataron a espada. Huyeron al país de Ararat, y su hijo, Azaradón, reinó en su lugar. Entonces, un tip es que cuando veamos cosas como extrañas, no quiero utilizar la palabra fantasiosas, porque tienen un significado muy profundo, y fantasioso a veces es así como que, no, no es real, no existe, está mal, o como de forma despectiva. Pero cuando vemos ese tipo de detalles, lo primero que hay que hacer es preguntarnos qué mensaje me quiere dar, o por qué el autor mete un ángel, o por qué el autor, o sea, ¿se puso el autor bíblico a contar los cadáveres? ¿O cómo supo que eran 185,000? O sea, en una tablita de arcilla, porque en esa época todavía no utilizaban el papiro, menos el pergamino. Se puso ahí a contar uno, dos, tres. Bueno, ay, no me equivoqué. Otra vez vamos a contarlos desde el principio. Fíjense los detalles. Es que el autor bíblico no es tonto. Está poniendo los detalles no porque lo sepa, no porque estuvo ahí presente, por algo, por alguna razón. Bueno, lo primero que tendría que hacer, como lo veíamos al inicio, es ver, bueno, en la Biblia aparecen más pasajes de este tipo. En el que aparecen ángeles hay muchos, pero por ejemplo, ¿algún otro autor bíblico narra esta masacre de 185,000 asirios que dice la Biblia? Por ejemplo, si yo me voy al libro de Isaías, capítulo 37, verso 36 al 38, va a narrar casi lo mismo que dice el libro de Reyes. La sorpresa que voy a tener es que el libro de Isaías se va a escribir primero que el libro de Reyes. Entonces, fíjense, yo como investigador lo que estoy haciendo, cronológicamente voy ordenando cuál se escribió primero y luego cuál se escribió después, y los voy a comparando. Si yo leo el libro de Isaías capítulo 37, verso 36 al 38, voy a tomar estos datos. Me va a decir primero que aparece un ángel, dato importante, aparece supuestamente un ángel. Hay un asesinato de asirios también, igual que como lo menciona el segundo libro de Reyes, y va a decir otra vez este número, 185,000 asirios. Importante el dato. Vale. ¿En qué otra parte aparece? Pues aparece en el libro de Reyes, que es el que acabo de leer, pero aparece en un tercer lugar. ¿En dónde aparece más? En el segundo libro de Crónicas. Pero aquí ya voy a tener diferencias, y por eso es que voy a poner los siglos. Fíjense, el primero en escribir, siglo séptimo, con el libro de Isaías. Sí es el Isaías que conocemos. Eso lo pueden investigar ustedes también. El segundo libro de Reyes, aunque narre eventos del siglo séptimo, él va a escribir en el siglo VI. Esto también lo pueden ustedes investigar en qué época se escribe este libro. Y algo importante es que el autor del segundo libro de Crónicas me va a narrar sí que hubo un ángel, me va a narrar sí que, bueno, este rey Sennacherib asirio, sitió a Jerusalén, pero no me va a dar el dato de 185,000 asirios. Interesante, ¿por qué lo habrá quitado el autor? Vale, en este punto ya tengo al menos los pasajes en donde aparece. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es investigar quién era este Sennacherib y por qué sitió a Jerusalén, y por qué como que el autor bíblico se emociona tanto en esta guerra. Y deja tú que se emociona, habla despectivo de Sennacherib, habla que lo mata, que en el templo de su Dios, ahí yo ya veo una señal importante. Mete a su Dios y menciona su nombre. Fácilmente no lo pudo haber mencionado. Hay pasajes en la Biblia
en el que el nombre de otros dioses prefieren no mencionarlo. Este autor bíblico sí lo menciona y menciona que en su templo lo traicionan sus hijos, lo matan y que su reino se lo queda otro de sus hijos. Es despectivo. ¿A qué rey gloriosamente se le dice no y lo traicionaron y al final sus hijos, ¿quiénes lo mataron? Su peor enemigo, sus hijos. Es de hablar de forma despectiva. Vale. Entonces, ¿quién era este Sennacherib? Pues aquí en la Biblia me dice que era el rey de Asiria. Si yo investigo en la historia, efectivamente sí era el rey de Asiria. Pero este rey, sus antecesores ya tenían historial. Y esto es lo que voy a descubrir. Les digo, si yo hubiera leído todo el libro de Reyes, ya lo hubiera descubierto, pero aquí yo se los digo. Resulta que Asiria, en el 722, decidió conquistar Israel. Yo les había mencionado en la clase pasada que hubo un momento en el tiempo del pueblo de Israel que se divide en el norte y en el sur. Bueno, pues resulta que el norte, además de ser más grande y además de que tenía más tribus, era más próspero, muchísimo más próspero que el sur. Realmente parecía una amenaza el norte. Bueno, pues resulta que en el 722, antes de Cristo, el reino del norte desaparece, es conquistado precisamente por los asirios. Por eso es que les mencionaba que este rey ya traía como historial, más que nada sus antecesores. Entonces, que Jerusalén, el reino del sur, se vea sitiado, pues es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque va a decir, híjole, pues si mis hermanos del norte desaparecieron, pues posiblemente yo también desaparezca, porque el reino del norte era más grande, era más fuerte, era más próspero. ¿Y qué me espera a mí siendo un reino más pequeñito? Hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es el detalle? Que aparece un ángel, mata unos asirios y se va este rey. Lo que sí hace es que la sitia, es decir, pone su campamento alrededor para que no puedan salir, no puedan entrar, y yo qué veo, qué más veo, qué más veo, ustedes vean como investigadores, qué más veo. Pues bueno, si quitamos el detalle del ángel que me confunde, ¿cuál es el hecho de este rey que hace? Llegas, hace un sitio contra Jerusalén y después se va. Ese es el hecho. Ya que aparezca un ángel y que mate, ahorita vamos a ver el detalle del ángel. Vale. Y yo me pregunto, ¿y si así como los judíos escribieron sus crónicas en un libro, será que Sennacherib, sus sacerdotes o sus personas también escribieron una crónica y que puedan coincidir la Biblia con lo que mencionan ellos? Fíjense, importantísima pregunta. Yo puse aquí la pregunta. ¿Los asirios hicieron registro de esta campaña de Sennacherib? La respuesta es que sí. Entonces yo tengo con qué comparar. ¿Los asirios mencionarán este detalle del ángel y de estos muertos o al menos mencionarán sobre este sitio a Jerusalén? La respuesta es sí. Si nosotros nos vamos al prisma de Taylor, siglo séptimo, está datado del siglo séptimo, fíjense, es de la misma época de Isaías. O sea, está cercano a los hechos, por así decirlo. ¿Por qué se llama prisma de Taylor? Bueno, fue por el arqueólogo que lo descubrió, prisma, porque bueno, ahorita van a ver imágenes. Y algo que me gustaría mucho recalcar es la escritura en la que está, ¿vale? Bueno, ¿qué es el prisma de Taylor? Lo que les acabo de mencionar. Bueno, voy a enseñarles mejor imágenes para que puedan entender mejor. Pues tiene una forma de prisma, como pueden ver. Está en el Museo Británico. Tontamente no le pude tomar foto yo. La vez que fui se me olvidó. Pero bueno, aquí hay una imagen de este museo, de este prisma de Taylor, porque Taylor era el apellido del arqueólogo que lo descubrió en Asiria. Y curiosamente en este prisma de Taylor habla sobre la campaña que hizo contra todo Israel. Lo que nos vamos a enfocar es en este escenario único de Sennacherib cuando va a atacar a Judá, el reino del sur.
¿vale? Algo importante a recalcar es que está en acadio y que está en escritura cuneiforme. Las escrituras más antiguas que tenemos de la humanidad están en cuneiforme, es decir, acuñían, en este caso arcilla o barro, podía ser también, mientras estaba fresco, y al acuñar, pues quedaban estas figuras, se secaba y ahí quedaba, ¿vale? Entonces podemos al menos tener seguridad de que estos escritos son muy antiguos. La Biblia o partes de la Biblia, especial en el Antiguo Testamento y los escritos más antiguos que tenemos, posiblemente su original haya sido en cuneiforme. Actualmente no tenemos nada en cuneiforme, pero posiblemente a lo mejor existieron escritos en esa escritura, ¿vale? Entonces, bueno, yo me voy a ese pasaje y voy a ver qué menciona. La pregunta que yo les mencionaba, ¿el prisma de Taylor narra sobre este sitio de Judá? La respuesta es sí. Y es completamente diferente a como lo narra la Biblia. Y aquí entre paréntesis, y muy importante, mejor dicho, como lo narra el autor de Isaías y como lo narra el autor de Segunda de Reyes, porque posiblemente el autor de Segunda de Reyes se está inspirando en el escrito de Isaías al ser más antiguo. Compárenlos, son casi idénticos, ¿vale? ¿Qué dice el prisma de Taylor en esa sección? Vamos a leerlo. Dice así. Me voy apurando porque ya estoy a la hora. En cuanto a Ezequías de Judá, Ezequías es el rey que está gobernando en ese momento. Pueden leerlo todo el capítulo. Ezequías es muy importante. Continúo. En cuanto a Ezequías de Judá, que no se sometió a mi yugo, yo sitié y conquisté 46 de sus ciudades fortificadas y las innumerables aldeas de sus alrededores. A él mismo lo encerré en Jerusalén, su ciudad real, como un pájaro en una jaula. Levanté fortificaciones contra él y no permití que nadie saliera por las puertas de su ciudad. Continúa. Ezequías, aterrorizado por el esplendor de mi señorío, me envió posteriormente a Nínive 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, antimonio, camas de marfil, tronos de marfil, pieles de elefante, marfil, maderas finas y todo tipo de valiosos tesoros, junto con sus hijas, mujeres de su palacio, cantores y cantoras. Lo pueden consultar aquí, en una traducción del prisma de Taylor. Está en inglés, se traduce al español y ya está. Ahora, antes de que empecen a sacar conclusiones, hay que meditar. Yo voy a preguntar, ¿qué hago? ¿Le creo a la Biblia o en específico al libro de Segunda de Reyes junto con Isaías? Porque fíjense, el autor de Crónicas quita detalles, por algo los quita, también es importante. ¿O le hago caso al prisma de Taylor? Muchos, muchos investigadores lo que hacen es decir, no, pues la Biblia está mal y el otro está bien. O al revés, a la Biblia está bien y el otro está mal. ¿Cómo no sé que me está mintiendo? Empiezan a decir muchas cosas. ¿Qué es lo correcto que tendría que hacer yo como investigador de Biblia? Pues los mismos criterios que le aplico a la Biblia, primero se los voy a aplicar a este texto. ¿Qué es lo que sucede en el texto? ¿Qué es lo que me da el hecho? Pues que sí, ciertamente Sennacherib sitia a Jerusalén, a Judá, el reino del sur. Lo mismo que dice la Biblia, en eso al menos coinciden. Y en otro hecho es que se va. Eso sí, le impone un impuesto, lo hace su vasallo. ¿Y qué creen? La Biblia sí menciona también eso más adelante. Pero entonces, ¿por qué el autor bíblico menciona esta gran masacre con el ángel y así? Por eso es que vamos a utilizar el contexto histórico. El reino del sur está así de desaparecer. Y que llegue, en esa época era el imperio más fuerte, y que llegue el imperio más fuerte y te diga, bueno, ¿para qué gasto recursos en ti? Mejor te pongo un impuesto. Para los del sur es, híjole, qué bueno, porque nos pudo haber destruido. Pero en su mente religiosa ellos no van a decir eso.
en su mente religiosa va a decir que Yahvé nos protegió. Ese rey nos pudo haber destruido, pero Dios solamente le dijo que nos pusiera un impuesto y que se largara a su casa. Fíjense la mente religiosa. En la Biblia en ninguna otra parte aparece este dato de 185,000. Los estudiosos llegan a la conclusión que es un número exagerado, porque lo que quiere decir el autor es que eso de que el rey no los haya destruido, que se haya ido, es un acontecimiento que solamente Dios pudo haber hecho. Fíjense la mente religiosa. Ellos en su mente están diciendo, si Dios no nos hubiese ayudado, este rey nos hubiese destruido. Y este reyechulo, chafa, se conformó con ponernos un impuesto. Y a lo mejor yo me río un poco porque pudiera decir, ni se lo vamos a pagar. Voy a poner ejemplos a lo mejor absurdos y a lo mejor tontos, pero para que entendamos, es como si llega el de Coppel y te dice, no, si ahorita no me das dinero para por tu deuda, te quito tu casa. Y tú le dices, sí, 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 mañana te lo pago. Te juro que mañana te pago. Y se va. Y tú dices, no le voy a pagar nada. Y ya te salvaste un día más. Les digo, son ejemplos tontos, pero quiero que podamos entender la magnitud. Porque ellos están a punto de desaparecer. El reino del norte desapareció. Y fíjense, también los mismos criterios. Aquí también, Senaquerí, porque parece que lo está escribiendo él, o al menos un escriba está haciéndose pasar por él porque está hablando en primera persona, también exagera detalles, como cuáles. Ezequías, aterrorizado por el esplendor de mi señorío, me envió posteriormente a Nínive. O sea, como así decir, como de, pues yo me regresé a Nínive porque le di chance. O sea, lo vi tan chiquito que decidí mejor no gastar mis recursos. Fíjense, también es propaganda. De un lado es propaganda para decir, pues Dios nos protegió, o en vez de decir Dios, Yahvé, nuestro Dios nos protegió, y de la otra también es lado propaganda. Por eso es que utilizar la historia e irlas comparando. Entonces, ¿por qué aparece un ángel? Porque el ángel, cuando vemos en la Biblia ángeles, son intervenciones divinas. Lo que yo les decía, ángelus, de la palabra también evangelio, mensaje, es un mensajero que está interviniendo. ¿Y qué hace ese ángel? Mata. ¿Y qué significa la muerte? Una separación, una división. 185,000, número exageradísimo. Es decir, si Dios no hubiese intervenido en esto, nos hubiesen pulverizado. Y detalles importantes. En el prisma de Taylor no menciona cómo Sennacherib muere, pero sí menciona detalles importantes que la Biblia también menciona, como cuáles. Tuvo una revuelta interna, Sennacherib. Lo terminaron asesinando. No dice que sus hijos, pero sí habla de una revuelta interna. Y yo, si me pongo los lentes de investigador, pues yo leo lo mismo en la Biblia. Dice, mientras estaba celebrando el culto del templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saracer lo mataron a espada. Pues para mí eso es un ataque interno. ¿Por qué? Porque sale de sus entrañas, sus hijos. Fíjense, el texto como lo tengo en la Biblia está teologizado. No es que literalmente, o sea, ¿cómo sabe el autor de Reyes que su hijo se llamaba así? ¿Y cómo sabe que lo mataron sus hijos? Si pasó eso, ¿ustedes creen que los reyes de Asiria lo van a estar presumiendo? Pues no. Tanto así que no encontramos su muerte en el prisma de Taylor. Por eso les digo, o sea, es importante irlo comparando. Ahora, el autor bíblico me está engañando, me quiere mentir, no. Fíjense, inteligentísimo ese vato. Él está convirtiendo de algo que pudo haber sido vergüenza y oprobio, una derrota contundente, en un mensaje para dar esperanza a sus compatriotas. Es lo que está haciendo el autor bíblico. Está diciendo, hubo una intervención divina, nos pudieron haber pulverizado, pudimos haber desaparecido, pero Dios envió un mensajero que acabó con todo el ejército asirio, tanto así que hasta se regresó. Y eso sí, le mete su cosecha para hablar despectivamente de él, porque fíjense, está hablando de en la intimidad de su Dios, Nisroch fue asesinado.
¿Qué está diciendo el autor? Mi Dios Yahvé es mejor que el tuyo. Mi Dios Yahvé, cuando yo estoy en su templo, no me matan. A mí no me matan mis hijos. Cuando yo estoy en el templo de Yahvé, mi Dios, ustedes lo pueden leer en los salmos. Tengo paz, tengo gloria, tengo bondad. Pero cuando tú estás en tu templo de Nisroch, te matan tus hijos. Es ataque, es propaganda. Ambos relatos, de cierta manera, están teologizados. Uno más que el otro, hay que ser honestos. Pero es la manera en la que nosotros podemos ir descubriendo textos difíciles. Fíjense, yo lo que estoy haciendo, empezar a hacer preguntas clave, investigar un poquito más. Oye, ¿y podrá haber comparación? Y ya terminamos. Aquí pueden leerlo, pongo la misma fuente, utilizo obviamente la Biblia de Jerusalén y el libro de Segunda de Reyes, de Editorial Verbo Divino. Y pues, bueno, eso es todo por la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario o algo que nos quieran compartir. Adelante, Jessy, por favor. Gracias, buenas noches a todas y a todos. A mí me surgió una duda respecto a este último ejemplo que acabas de exponer. Bueno, entonces, supongamos em, que la historia no fue así. O sea, supongamos que el rey de los asirios no murió en el templo de su Dios, sino que murió de otra causa o de otra manera. Entonces ahí el relato teológico hubiera cambiado, ¿no? O cómo sería, o cómo hubiera sido si los hechos no hubieran acontecido así, pero el escritor bíblico quiere narrar algún suceso de su historia. ¿Cambiaría o hubiera cambiado la manera en que él narra conforme a los hechos para hacer teología? Sí, se hubiese cambiado. E incluso si nosotros nos damos cuenta de lo que yo les mencionaba, históricamente sabemos que Sennacherib tuvo una revuelta interna y que sí fue asesinado. Y si nos damos cuenta, el autor bíblico está narrando lo mismo. Habla de que sus hijos, es decir, alguien desde su núcleo interior, lo asesinó. Está hablando de una revuelta. Solo que el autor bíblico está teologizando esa historia. Y es lo mismo ejemplo que yo les mencionaba. El autor bíblico no va a decir, no, es que pues, puso leyes en Sennacherib que no le gustaron a su pueblo y pues internamente, objetivamente, pues tuvo algo que conocemos como una revuelta, un golpe de estado y pues fue asesinado, sino que él va a tratar de descubrir a Dios o a su Dios en esa historia y va a teologizar el relato. Tiene una base histórica, sí, pero va a mezclarlo con su fe. Entonces eso hay que verlo también. ¿Hubiese cambiado? Sí. ¿Cómo hubiese cambiado? Pues no sabemos porque no tenemos no sabemos lo que hubiese pasado, sabemos lo que ya está escrito, ¿vale? Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o si contesté a esa o comentario. Adelante, Ángel, por favor. Tengo una pregunta. ¿Qué nos hace ver que el número de 185.000 me parece es un número exagerado? Podemos verlo, por ejemplo, si nosotros comparamos los números que aparecen en la Biblia. Por lo regular en la Biblia aparece el 40, que el 40 ya se sabe que es que significa como lo completo, los 4 puntos cardinales, todo lo que hay. Aparece el 70 o el 7, que dentro de la Biblia significa lo perfecto, lo que está plenamente completo. Aparece también, por ejemplo, en la Biblia mucho el 3, que quiere decir como la totalidad, en el sentido, por ejemplo, de pasado, presente, futuro, sólido, gaseoso, líquido, pero el 185 nunca aparece. Entonces, que este número dispare o que sea muy proporcional diferente a los otros, lo entienden entonces como un número exagerado. No exagerado lo entendamos como despectivo, sino exagerado en el sentido de decir lo que quiere narrar el autor bíblico es algo completamente grandioso.
Es algo así como si no hubiese intervenido Dios, nunca hubiese pasado, ¿vale? Entendámoslo así, no en el sentido exagerado como despectivo, ¿vale? Y bueno, no sé si tengan otra pregunta, otra duda. Si no, voy entonces ya a tener la grabación.